Agradecer a la señora ministra su comparecencia y antes de plantear, agradecer también que haya tranquilizado a los ciudadanos de La Laguna con el comunicado que sacó el Ministerio de Cultura garantizando que las partidas que estaban este año en los presupuestos para la Catedral de La Laguna se van a transferir inmediatamente, entre otras cosas porque ya están desmontadas las cúpulas de la Catedral y por eso se hizo el convenio con el Obispado y no con las administraciones canarias para garantizar que la obra podía seguir independiente de las anualidades que hubiera en los próximos años y con el deseo del Ministerio de cumplir el compromiso hecho hace 2 años de que la Catedral de La Laguna, que lleva 9 años cerrado, que es la única que está en el plan de catedrales, en el convenio Estado-Iglesia Católica, pueda terminarse y abrirse lo antes posible. En ese sentido, agradecerle esa nota que ha tranquilizado a la ciudadanía de La Laguna. En segundo lugar, en materia objeto de su comparecencia, manifestar una reflexión. A mí me parece tremendo que en el proyecto de ley de economía sostenible al final lo que se hayan quedado los ciudadanos es exclusivamente que esa ley lo que iba era a cerrar las páginas web sin autorización judicial y todo el debate se haya centrado ahí, como usted muy bien dice, como presentó el presidente, es un proyecto que tiene otro objetivo que es cambiar la economía española. Pero por falta de contenido de ese proyecto de ley o bien por la poca comunicación de ese proyecto de ley a la opinión pública, eso se ha quedado ahí. Y lo empato con lo siguiente como una reflexión. Yo creo que no, el debate al final, como usted muy bien dice, ha habido una evolución también de cosas que se han dicho, ciertas y otras no, pero al final lo que se está haciendo es una preservación de los derechos de la propiedad intelectual, que nadie duda, que yo creo que nadie duda, pero eso quizás sea más una materia del Ministerio de Cultura, en su momento del Ministerio de Industria, en determinados aspectos, porque tiene que garantizarse la ley, las leyes que nos otorguemos en cada momento que garantice esa propiedad intelectual. A mí me parece que quizás el gran papel que debe hacer el Ministerio de Cultura es el contrario, el poder analizar las oportunidades que significa para la cultura podríamos decir, la era digital, ¿no? La era de las conexiones. Primero, como una materia de difusión de la cultura, de llegar al mundo, de llegar a cualquier persona independiente de su localización, de su nivel de renta, de su edad, como una gran oportunidad de difusión cultural que nunca se había tenido. Por otro lado, también como nuevas oportunidades de negocio, de industria, de empresa, de emprendeduría, que creo que es el camino. Y al final estamos centrados, o se está centrado más en una defensa del statu quo que como una apertura hacia el futuro. Y en ese sentido he visto un pequeño esbozo de lo que estoy diciendo en su intervención, pero a mí me parece que ese sería el gran reto del Ministerio de Cultura, de poder analizar, estudiar, concertar, buscar los foros de opinión donde salga todo eso que puede ser y el pensar en la nueva economía que puede ser la era digital cara a la cultura en los próximos 20 años, no pensar en los próximos 2 años o en 3 años o cómo mantenemos en este momento el statu quo de la propiedad intelectual. Se lo digo como reflexión. En el tema de digitalización tuvimos aquí la oportunidad de tener a la directora de la Biblioteca Nacional, a mí me parece magnífico el proyecto, esa es una gran oportunidad de lo que se está haciendo, sobre todo en aquellos autores y libros muertos, que es una oportunidad, como digo, de recuperar y que hasta ahora no se le había dado salida jurídica ni salida tampoco de la posibilidad de reediciones o de acceso de los ciudadanos a esas joyas en muchos casos que tiene nuestra cultura. Le paso ya al resto de los temas que quería plantearle. Usted ha hablado de época de crisis económica y lo que puede significar. Yo creo que hay que también romper el discurso de decir en época de crisis no es época de analizar mecenazgos, no es época de analizar modificaciones porque no hay fondos. Yo creo que todo lo contrario. El otro día, precisamente, en la visita al Teatro Real que hicimos, la Comisión de Cultura, yo creo que el momento de crisis es el momento de replantearse, de agilizar y de impulsar políticamente desde el Ministerio de Cultura la ley de mecenazgo. El modelo del cambio también de lo que es el mecenazgo y lo que puede suponer, el momento es ahora. Y eso lo debatíamos el otro día en el Teatro Real precisamente. Y quizás no hay que verlo más como un tema fiscal desde el punto de vista de Hacienda, que considera que no es el momento, sino de oportunidad.
Y ahí, desde luego, el Ministerio de Cultura, estoy convencido que contará con todo el apoyo de todas las fuerzas políticas en que impulse el debate político, que sea una de las prioridades del Ministerio, el poder sacar, debatir y llegar a consenso en esa ley de mecenazgo y que esté preparada para la apertura o lo que es los mundos que vienen después de la crisis económica que va a cambiar y sobre todo el modelo de financiación de la cultura. Ahí están los discursos en la Comunidad Europea y en este propio país de que debemos de pasar de una cultura fundamentalmente de tipo, de alguna cultura europea de financiación subvencionada a una de mecenazgo quizás más con otros modelos culturales del país y sobre todo en época de crisis. Y creo que eso o lo impulsa el Ministerio de Cultura o desde luego desde un funcionario y un político del Ministerio de Hacienda o de Economía nunca va a ser una prioridad porque lo ven siempre como una merma de ingresos y no como una oportunidad, como digo, de cambiar de modelo, de creatividad, de financiación añadida en temas que van a ser terribles en los próximos 5 años. Creo también, y se lo digo con todo mi afecto, señora ministra, que usted tiene una identificación pública de que es la ministra, discúlpeme, del cine y el cierre de las páginas. Yo creo que la ministra de Cultura, independiente de también pues algunas exposiciones magníficas, algunas decisiones puntuales, yo creo que oportunas de lo que puede haber sido el Reina Sofía, la negociación del Thyssen o el proyecto del Prado, hay un tema importantísimo donde España es quizás el país. Hay años que son Italia, depende de lo que haga la UNESCO, pero el país con más patrimonio histórico quizás del mundo y con mejor protección y con mayor riqueza patrimonial. Y creo que en este momento no hay un discurso desde el Gobierno ni desde el Ministerio de Cultura de lo que es el patrimonio histórico. Exclusivamente a lo mejor en un tema puntual como ha podido pasar en el tema de Valencia, que no entro a discutirlo, que yo tengo mi propia opinión en ese tema, pero creo que eso lo ha planteado otros grupos. No soy diputada de esa zona y creo que hay que tener mayor conocimiento para dar opinión. Pero creo también que en este momento hay que empezar a debatir socialmente y políticamente lo que es la ley de patrimonio histórico y las modificaciones de la ley de patrimonio histórico y quiero saber en ese sentido cómo van los trabajos y cuál es su opinión en materia de patrimonio histórico. Porque además eso afecta desde los pueblos pequeños a los centros históricos, a los ciudadanos propietarios de bienes históricos, al urbanismo, a la política cultural, a los usos de los espacios históricos, a muchísimas cosas de este país. Y es de las riquezas mayores que tenemos. Y donde además está habiendo quizás una mala coordinación con las comunidades autónomas y una falta de criterio, incluso que lo hemos planteado en reuniones en el Ministerio, de cómo se usan los fondos del 4% cultural y qué papel juega cultura en los fondos que distribuye el Ministerio de Fomento, por ejemplo, en los ministerios inversores, que al final el Ministerio de Fomento tiene la última palabra sobre su 5% cultural que ha pasado, y usted no me diga que no porque yo lo he vivido, y también los ministerios inversores. Yo creo que en este momento tiene que haber una política clara en materia de patrimonio histórico, una política clara en la distribución del 5% cultural, una gran coordinación con las comunidades autónomas. No puede ser que se adjudiquen al 5% cultural proyectos directamente a un municipio, no siendo esa la prioridad por parte de esa comunidad autónoma, saltándose los criterios de las comunidades autónomas. No se lo achaco a usted, le digo lo que es, esto se lo estoy planteando de anterior a su llegada al Ministerio de Cultura. Y por último le voy a plantear un aspecto que me parece que, dos cosas muy puntuales, una que ha causado cierta preocupación en Canarias. Hemos tenido hoy una mala noticia con la pérdida por parte de Canarias de la instalación del supergran telescopio en La Palma. Ahí hemos luchado los diputados canarios para hacer ver al Gobierno que era un tema de Estado importantísimo para Canarias. No se ha hecho la tarea, pero voy a otro asunto similar, que es las candidaturas a la capitalidad cultural del 2016, donde hay varias ciudades españolas que están optando, que en el caso de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, pues está optando con el apoyo de todas las fuerzas políticas, todas las instituciones, y porque además creemos que es una candidatura distinta y que da oportunidades de lo que puede significar
la situación geoestratégica y cultural y historia de Canarias y lo que representa una isla dentro de la Comunidad Europea representativa de todas esas islas. Y con esa ilusión, en una fase donde es legítimo la defensa cada uno de sus propuestas, nos hemos encontrado con varias sorpresas. Unas declaraciones suyas en la ciudad de Cáceres, donde considera o hace unas declaraciones donde dice que unas ciudades están mejor preparadas que otras y donde hace determinadas valoraciones. Y por otro lado, actuaciones de la ministra Garmendia de apoyo explícito o no de Donosti o, desde luego, desde hace ya 4 o 6 años del ministro Moratinos con Córdoba, con una cosa, y de la anterior ministra de Cultura, doña Carmen Calvo, con Córdoba, que me parece legítimo, ahora que es diputada, que haga lo que quiera, pero desde luego yo, en este momento, como diputada canaria, quiero preguntarle cuáles son los criterios, en base a qué criterios considera la ministra que unas ciudades han hecho la tarea o no y que unas están mejor preparadas que no, y segundo, si el Gobierno garantiza la neutralidad hasta la decisión de la capitalidad cultural, porque si no hay que decirlo, porque esto supone ilusiones, inversiones, campaña, y segundo, porque el Gobierno de España, en un tema como este, tiene que mantener la neutralidad, y le pido ese tema. Y el último, Plan Canarias. Nos hemos llevado una sorpresa porque, bueno, como ahora por un lado el PP dice que no hay nada del Plan Canarias y por otro lado ustedes dicen que Canarias la va a salvar el Plan Canarias, pues lo de Coalición Canaria, pues no entramos ni en uno ni en otro, sino vamos a lo práctico. Vamos a ver qué cosas se están cumpliendo y cuáles no. En el Plan Canarias, que se aprueba en octubre en Canarias, en la parte de cultura dice que el Gobierno de España impulsará el desarrollo de actuaciones de apoyo a la creación artística canaria, especialmente en los ámbitos musical, destacando el timple, coreográfico y plástica, y supondrá un gasto de 500.000 euros en el 2010. Bien, el presidente Zapatero vende que esto es lo que va a cambiar el modelo de Canarias y teóricamente cada ministerio dice qué es lo que va a hacer en Canarias. Y nos encontramos con la sorpresa de que cuando la consejera de Canarias, por un lado, el director general del INAEM, en entrevista con don Alberto Delgado, el viceconsejero de Cultura, le manifiesta que no conoce ninguna partida nueva para Canarias y que en el plan aparecen las ayudas que ya se venían recibiendo desde hace años. Ante esto, la consejera Milagros Luis le envía una carta a la ministra, que tengo aquí. La ministra lo que le contesta es que la cuantía referida que figuraba en el Plan Canarias no supone una aportación suplementaria, sino que responde a la estimación que en su momento se hizo de la colaboración que ya existía del Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la de Música con los 4 proyectos apoyados, que es la Ópera de Gran Canaria con 400.000, el Festival de Música con 128.000, el Festival de Agüimes con 13.000 y la Ciudad de Las Palmas, lo de la danza, con 51.300. Entonces, yo le pregunto, ¿dónde está el timple y la plástica? Porque es que eso no lo hemos dicho nosotros, eso se comprometieron ustedes para el 2010. Y termino ya. Muchísimas gracias, señora presidenta y señora ministra, por su comparecencia en esta comisión. Muchas gracias.